tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando en ese vasto planeta. Les habla Gani Mahatronkin y les damos la bienvenida a una parte importante de nuestra transmisión en nuestro podcast a través de Instagram y Facebook Live. Estamos haciendo una cápsula teórica para todo el público porque la parte práctica de ese taller de yoga holístico va a ser en otra plataforma solo para los inscritos en ese taller. Prácticamente el día martes damos la versión pasiva de nuestro estilo de yoga de más de 40 años de práctica en esta vida, y los días jueves hacemos el yoga, la versión activa con referencia de yoga energético, Kundalini, y yoga devocional Bhakti. El yoga pasivo que presentamos eh, empieza con el calentamiento normal, después empiezan las posturas descendentes integrales. Tenemos un estilo particular para hacer todo eso, término medio, ni muy fácil y simple y superficial para relajarse, para hacer fitness, aunque tiene esos elementos, ni muy complejo, clásico, muy profundo y avanzado en posturas difíciles y complicadas. Tenemos un sistema término medio como puente, hay posturas integrales, deslizantes, que se complementan entre ellas, como decir, interdependientes. Entonces, después de esa serie de posturas descendentes, hacemos la relajación clásica guiada. Después hacemos las posturas intermedias para facilitar la meditación, y seguidamente la meditación misma con sus técnicas de centramiento, de visualización, de respiración, de candados, contracciones de esfínteres, con sonidos energéticos, mantras, etcétera. Y finalmente hacemos secuencias posturales, es como se llama vinyasa, deslizando hacia arriba, de abajo hacia arriba, como creciendo en forma un poco más creativa, hasta llegar a los saludos típicos. Tenemos alrededor de 9 saludos en nuestro sistema y más que 200 posturas de todo nuestro sistema. Bien, eso es en el día pasivo. Los días jueves hacemos la versión activa de nuestro estilo, que empezamos con danzas energéticas tántricas, seguidas por respiraciones de fuego y diferentes técnicas obviamente más activas. Y la segunda parte hacemos el yoga devocional. Entonces hacemos trabajos un poco más pasivos con sonidos energéticos, mántricos, y terminamos con danzas devocionales y danzas de paz universal. También hay una serie de técnicas variables, por eso distribuimos la práctica en 3 trimestres principales. El primer trimestre, se trabaja todo lo básico de las posturas, la relajación, la meditación, las danzas, etcétera. El segundo trimestre avanzamos en el enfoque a variantes y más detalles. El tercero vamos a la esencia del yoga, de ese taller de yoga que es meditación, porque el yoga originalmente nació en los Himalayas, históricamente en la Gran India. Fue más influido por la raza amarilla, la raza tibetana prácticamente. Entonces de ahí viene bastante influencia. Justamente el artículo que vamos a leer ahora se llama el yoga tibetano, porque según mi monasterio en Nepal, el yoga el yoga original se dividió en 2 partes. Uno vino hacia la India, bajó a las llanuras de la India, y otro fue hacia China y tuvo más desarrollo en la meseta tibetana y en Mongolia, en todo ese lado, no el lado chino, que desarrolló otro tipo de yoga, se llama Daoyin o el Doin. Entonces ahí la esencia del yoga, lo yoga original, es estado de conciencia, estado de unidad, como dice su nombre yoga, aunque el nombre viene posteriormente por influencia indoeuropea del sánscrito, de los védicos que invadieron la India del noroeste y encontraron en el norte gente más rasgada que tiene una práctica tipo yoga porque vivían más en lugares más fríos, y en el sur
encontraba gente más negroide, melanésica, dravídica, que tenían otro tipo de prácticas tántricas, energéticas, y no les gustaba ni uno. Entonces, como no podían con los que hacían yoga, porque eran monjes monásticos, desaparecían en las montañas, en las altas montañas, entonces tenían que hacer la guerra contra los tántricos, contra los shivaitas y shaktas, etcétera, y absorbieron algunas cosas, pero dejaron mucho de la cultura védica, del idioma sánscrito, en los idiomas del sur de la India, idiomas dravídicos. Casi el 40% tiene eh, derivado del sánscrito, aunque el original sigue dravídico en los tamiles, en el tamil, kannada, malayalam, telugu, etcétera, Brahui. Bien, entonces el yoga se desarrolla allá y viene de este lado y se eh, varía también. Entonces empieza con meditaciones, después posturas, después más posturas, después otros tipos de yoga, el yoga grande, yoga jnana yoga de la reflexión, bhakti yoga de la devoción, karma yoga del servicio. Es el yoga grande, el yoga pequeño, el hatha yoga, todo es trabajo posturas, relajación, respiración, etcétera. Después viene Raja Yoga, el yoga mental, que es el original. Después Kundalini Yoga, el yoga energético, que cuando una persona ya está concentrada, logra un estado de iluminación, hay que ir trabajando la parte energética mágica. Entonces hay otro yoga para ellos. En el Tíbet es el yoga de los Bon, de los antiguos, que por eso cuando llegó el Tantra allá, el yoga, el tantra prácticamente llegó allá, entonces cogieron esos de los gorros rojos del Bon y combinaron muy bien, y ahí salió el Vajrayana, el yoga tibetano, o todo el culto, el budismo tibetano, que trabaja también la parte energética, porque tenían originalmente, antes del budismo normal, tenían trabajos mágicos, energéticos, matrísticos, con las energías de la naturaleza. Entonces, por eso desarrollaron fácilmente el yoga tántrico. Entonces, el yoga tibetano tiene varios elementos y ahora vamos a leer un poquito sobre ese desarrollo. Tenemos un trimestre más para los que quieren prepararse en nuestro estilo de yoga holístico y yogasana. Entonces es para monitores, para la parte propedéutica, psicopedagogía. Entonces si alguien está interesado, tiene que trabajar todo lo básico, todo lo secundario, la esencia de este taller, y después va al monitorado. Al final de esta introducción teórica, cápsula teórica, vamos a hacer como siempre una muestra pequeña de los 5 ejercicios tibetanos. Hay diferentes series, pero la serie más difundida son los 5 tibetanos, como se dice. Como en el yoga clásico hablan de saludo al sol, es el más clásico, antiguo, eh, para mostrar, aunque tiene variantes, nuestra escuela tiene su variante también de ese saludo al sol. En el yoga, en el tai chi, en el douyin o el daoyin, como dice en China, también tiene diferentes series. Entonces, la serie más conocida, derivada del Qigong, en realidad, y ahí daoyin es yoga chino. En otro artículo vamos a trabajar y hablar del yoga chino, yoga japonés, yoga coreano, yoga tailandés, hasta hay yoga sufi yoga, más devocional, Maya Yoga, el yoga de los mayas. En todas partes sacaron algunos elementos y siguiendo la trayectoria, la metodología del yoga, entonces armaron su tipo de yoga con terminología de cada cultura, de cada país, de cada monasterio prácticamente. Interesante este fenómeno, pero eh, históricamente sí viene del noreste de la India, de la cadena montañosa grande de la cordillera de los Himalayas, que atraviesa casi 6 países. Entonces es toda una zona y no es India. Por eso hablamos de la Gran India. Sale de la Gran India en contacto con la parte tibetana, el mongol, la parte del norte de China, porque la cultura china, la Gran China,
tiene dos partes, dos divisiones grandes. Uno es la cultura sino y el otro es altaico. Altaico significa tibetano, birmano, mongol, túrquico. Otra diferencia, son de otra manera hacen las cosas. En cambio, los chinos, los Han y otras razas que pertenecen a lo mismo, que hablan idioma tonal, desarrollan otro tipo de prácticas. No hablaron de yoga, aunque tenían algún tipo de yoga incorporado, pero más se desarrollaron el tai chi, originalmente meditación en momento, que más tarde vamos a hacer la cápsula introductoria o teórica de nuestro taller de tai chi holístico. Y ahí vamos a explicar, aunque hoy día vamos a hablar sobre otro tema más interesante de artes marciales. Bien, vamos a revisar este artículo muy interesante de yoga tibetano. Ahí es una escuela, creo que está en España, y tiene sus clases una vez a la semana, como nosotros. Nosotros hacemos una vez a la semana yoga pasivo, una vez a la semana yoga activo. Y estos 5 tibetanos hacemos como referencia, como saludo al sol, como otras prácticas referenciales interesantes, pero tenemos lo nuestro en nuestra escuela. Aunque no hay nada nuevo bajo el sol, pero siempre hay la manera de estructurarlo y eso con el tiempo ya vuelve como marca registrada. El yoga tibetano es un sistema de trabajo y ejercicios que sigue los principios de la medicina tradicional tibetana y la tradición Bon. Medicina tradicional tibetana tiene bastante influencia de la medicina hindú tradicional ayurveda y algo de la medicina china yi yao. Pero como los tibetanos fueron, aunque de raza eran más cercanos a los chinos o rasgados, hablan idioma tonal, etc., pero en la fe fueron más atraídos por la parte hindú. Por eso modificaron su tipo de escritura. Antes era como chino, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y lo modificaron, o de izquierda a derecha también, como los mongoles, y lo modificaron para escribir de izquierda a derecha directamente como el sánscrito. Entonces ahí nació la escritura tibetana más moderna, por decir. Pero antes se escribía de arriba a abajo, de izquierda a derecha, como todos los mongoles, influida por el alfabeto arameo. Entonces giraron la hoja 90 grados y empezaron a escribir en vez de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Por eso sale de izquierda a derecha. La modificaron e incorporaron casi el 80% de conocimiento hindú y el 20% de conocimiento chino. Por eso la medicina tradicional tibetana tiene bastante de hindú, tiene los humores, tiene toda la descripción, pero hablan de meridiano, hablan de otras energías. Muy interesante este fenómeno. Y cuando se combina con la tradición Bon, que es el Tantra, que es el chamanismo antiguo, antes de que llegó el budismo, y lo absorbe y vuelven como los gorros rojos frente a los gorros amarillos más meditativos. Entonces ahí crea un tipo de sistema que tiene una partecita que se llama yoga, obviamente son muchas cosas. Entonces ahí está influida por ambas culturas. Se sintetiza lo mejor de las antiguas prácticas de curación del Tíbet, India, China, Grecia y Persia, y los fundamentos del budismo tántrico, que se encuentra en el sentido del camino espiritual, camino que conlleva seguir varias etapas de aprendizaje para poder alcanzar el estado de vacuidad o el gran vacío, como se dice shunyata o nirvana, nirvikalpa samadhi en sánscrito, prácticamente, que es el estado perfecto de paz y ausencia de sufrimiento. Bien, esa cultura, esa doctrina budista que cogió más fuerza no en la India, sino en la Gran China, en Corea, en Tailandia, en Mongolia también, en Japón, y esa es la rueda grande, Mahayana, y en sureste asiático, Hinayana, la rueda pequeña. Primero yo, después los demás. Entonces Birmania, Tailandia, Vietnam, todo eso pertenece a otra variante, como los sunitas chiitas, como los ortodoxos y católicos, etcétera. Entonces ellos
miran al revés de la gente. En el yoga normal miran la luz, persiguen Ananda, la bienaventuranza. En cambio, en el yoga tibetano persiguen el vacío del ego, el gran vacío o el vacío luminoso, por decirlo, para acercarlo. Hay gente que responde a esa mentalidad, a ese tipo de prácticas y técnicas, entonces ahí funciona, porque se basa en evitar el sufrimiento. El sufrimiento es opcional. En cambio, en el yoga lo plantea al revés. Primero hay que mirar la mitad llena del vaso y buscar la bienaventuranza interna y obviamente externa. El yoga tibetano tiene un nombre, a ver cómo dice, Jamyang Yoga, Jamyang. Bien, el yoga tibetano trabaja el cuerpo de forma armónica, favorece la relajación mediante la respiración y concentración de la mente en los ejercicios, lo que mejora notablemente nuestra calidad de vida. Hay una observación muy importante a este yoga tibetano que está adosado al Vajrayana, el camino tibetano energético de la energía con sus variantes. Como viven en lugares fríos, altos, altiplano, de allá casi 4000 metros de altura, dependiendo de dónde se ubica también, entonces hace mucho frío en la noche, en la mañanita, en la noche, en la nochecita también, y en el día hace calor. Quizás no es el calor normal, muy fuerte, dependiendo también, pero hace calor agradable. Entonces su yoga es durante el día hacen. Como en la India, hacen yoga durante el día normalmente porque hay más calor, más flexibilidad, entonces necesitan menos ejercicios de calentamiento. Eso es lógico también. Entonces su yoga es más diurno. En cambio, en la mañana y en la noche hacen tipo de yoga energético para calentar el cuerpo, porque si no, con un estiramiento en frío, aparte de hacer mucho calentamiento, se congela. Entonces, su tipo de yoga hace oscilaciones. Por ejemplo, se estira adelante y hace oscilaciones, porque si se estira y se queda, entonces se congela. No es como un lugar tropical. Entonces, es un punto. Igual el tai chi tibetano es diferente que el tai chi chino. Como hace frío, entonces su movimiento tiene movimiento energético para que no se congele el cuerpo. Cuando visité Lima, hice tai chi tibetano. Interesante, es parecido, tiene la misma base, pero la ejecución es diferente. Y ahí explican y le dan mucho misticismo en toda la terminología, no como el chino le da mucha naturalidad. Hablan de animales, hablan de naturalidad. En cambio, los tibetanos hablan de virtudes, hablan de toda la doctrina tibetana, filosofía. El yoga tibetano, ya hemos dicho, con esta práctica podemos potenciar nuestra salud, liberarnos de las emociones negativas e incrementar nuestro nivel energético de manera muy efectiva. Todos dicen lo mismo, entonces la cosa es la técnica. Hay que probar un tiempo prudente y si es la técnica para mediano plazo, uno podría hacerlo varios años, aprender todo el sistema y sacar lo que necesita para la práctica diaria, que es muy importante. Y si uno no necesita, pasa por ese camino. Si es su camino de vida, porque en otras encarnaciones no perfeccionó de esta manera, entonces quizás ese es su estilo de vida. Probando uno sabe, que, conectándose con el ser para saber cuál es mi hoja de ruta, mi guión para hacer mi misión y las herramientas indicadas. Según la medicina tradicional tibetana, la enfermedad es el resultado de un desequilibrio de los elementos o de los humores del cuerpo. Tenemos tres humores según medicina ayurvédica, que de ahí se deriva: Vata, Pitta, Kapha, braditrófico, eutrófico y taquitrófico, y combinaciones. Entonces al final son 7 humores, con la combinación de cada dos y los tres. Mediante la combinación de forma y movimiento y usando adecuadamente la respiración, el yoga tibetano abre suavemente los canales del cuerpo, liberando los bloqueos y redirigiendo la energía. Los canales en sánscrito se llaman nadis, en chino se llaman mai.
Mai significa un río de energía, canal de energía o meridianos. En lo hindú saben, pero ellos como también igual miran la parte sutil, la anatomía eh, em, sutil, entonces ellos quizás los hindúes miraban otros nadis o otros canales de energía como la derecha, la izquierda, la central, etcétera, y los chinos miraban los 12 meridianos de los brazos, piernas y adelante y atrás, prácticamente son 20 meridianos. Más tarde vamos a explicar en nuestro Tai Chi holístico. Bien, de este modo se armonizan los elementos y los humores en el cuerpo, mejorando así la salud física, la claridad mental y el vigor energético. En, es una forma sencilla de conectar con nuestra verdadera naturaleza, una práctica sanadora y meditativa que aporta conciencia, sensibilidad interna y concentración mental, lo cual es la base para cualquier práctica. Como hemos dicho, primero viene la curiosidad, después viene alguna clase, alguna conferencia, etcétera. Después viene la práctica constante, mínimo un mes, lo normal son 3 meses a 6 meses. Y después viene la autodisciplina. Uno saca lo que necesita y hace diariamente ciertas cosas. Después viene la disciplina, la disciplina, la autodisciplina y después viene eh, el hábito. La disciplina, la autodisciplina vuelve hábito y el hábito indica el destino. Nada es casual. Jamyang Yoga consta de más de 48 series con sus respectivas meditaciones y respiraciones procedentes de la tradición Bon en la antigua y de diversas escuelas yógico-tibetanas. El maestro Tulku Tsering las divulgó en Occidente y a su muerte en 1990 llegó a su discípulo Jamyang Dondup, Javier Ackerman, su nombre espiritual en realidad, el linaje y la divulgación de estas series que en su mayoría se dan a conocer por primera vez al público. Era casi como secreto, como las prácticas de Tai Chi y artes marciales antiguas. Eran en familias o de maestro a discípulo nomás. Recién se dio la misión a mucha gente para divulgarlo a Occidente, escribir libros y detallar todo. Incluye ejercicios especiales de Tummo, meditación y respiración. Se practican series estáticas y dinámicas. En la actualidad el linaje se ha unido a los 5 Vajras de Naropa y a las enseñanzas yógicas del Lama Norbu, Norbu Lama, maestro budista Vajrayana, formando un único linaje. Bien interesante. Vamos a mostrar un poquito de esos 5 tibetanos. Como hemos dicho, hay varias series. Es una de las series más conocidas. Pueden googlear o en youtubear y salen los 5 tibetanos mostrando. Vamos a mostrar en breve, como de costumbre, antes de ir a la parte práctica en otra plataforma para los inscritos en nuestro taller. Cualquier conexión, cualquier contacto, curiosidad o el dato que se necesita, Magani Mahasa en Instagram y en Facebook. Conectamos la música. Vamos a ver. Aquí para detectarnos mejor lo bajamos porque hay varias posturas más cerca del suelo. Ahí estamos. Entonces, el primero de los ejercicios 5 tibetanos, si quieren seguirnos un poquito, no es difícil. Entonces, se gira. Se gira en una dirección, siguiendo la mano varias veces. La mayoría de la gente puede hacerlo tranquilamente, a algunos les dificulta, pueden marearse, entonces hay que sonreír del corazón, respirar
suave, profundo, autoobservación de arriba. Eso al menos aligera el paso y hacerlo más tranquilo. Los que tienen habilidad pueden hacerlo como la danza sufi más rápido también. Los que tienen más dificultad pueden hacerlo un poquitico, incluso se puede hacer solamente con el torso, haciendo esos movimientos a un lado. Y para equilibrar también se va al otro lado. Hay varios detalles. En nuestra escuela hacemos la base arquetípica para trabajar diferentes técnicas orientadas hacia el norte, preferentemente para encajar con colores, sonidos, arquetipos, multiculturales, etc. También se puede hacer esto varias veces. Ya. Después vamos a ir bajando. Entonces ahí la segundo ejercicio vamos a ponerlo un poco más abajo para que se vea la aplicación de yoga tibetano, una serie de 5 tibetanos. Entonces se baja abajo, entonces es fácil, vamos a ir, esa es nuestra variante, porque lo básico es hacer una postura, nosotros hacemos una postura y su complemento. Entonces hacemos adelante y para equilibrar hacemos hacia atrás. Como hemos dicho, se puede hacer oscilando, especialmente si hay frío, entonces se hace posición del conejo, y después posición del camello hacia atrás, con todos sus beneficios de estirar ciertas partes del cuerpo y trabajar ciertas glándulas también. Entonces ahí trabaja meridianos y trabaja vórtices o chakras a la vez. Adelante, atrás, primero oscilando y después estático. Ese es, ya, ese es número 2. Número 3, entonces se va hacia abajo y es fácil hacerlo. La serpiente, Bhujangasana, y arriba y baja. Y después se hace de atrás la langosta, hacia arriba, hacia abajo, y después se hace el perro para equilibrar ambos. Entonces se hace así. Esas son las posturas. Se hace oscilando. Hay que repetir varias veces, depende de la indicación de cada método. Langosta, y después hacer la postura del perro. Aquí no hay que forzar nada, pero sí hay que hacer esfuerzo para hacer todo gradualmente, y al menos 3 veces integrales, y se queda mínimo medio minuto, etc. Ese es número 2. Número 3, vamos a ir hacia atrás, la postura típica del arado. Y para equilibrarla, la postura típica del pez, se levantan los hombros con la fuerza de los codos y se mira al suelo. Vamos a hacer lo mismo con oscilaciones. Estamos solamente mostrando. Muy bien. Bien, vamos a cerrar
cuarta parte. Vamos a ir adelante, así. La pinza. Y vamos a ir atrás la mesa, la plataforma. Como hemos dicho, lo típico es oscilar, especialmente si hay frío o al inicio, es bueno para ablandar. Y lo normal se puede tener estático. Entonces se hace ahí. Se sonríe, se respira, se estira gradualmente por la repetición. Y vamos atrás. Bien. Se puede hacer adicional también. Se puede ir a un lado. Y al otro lado. Se puede hacer torsiones a un lado. Y también al otro lado. Muy bien, es una muestra breve de esa serie famosa, los 5 tibetanos, el yoga tibetano, como hemos dicho. Entonces, las personas interesadas tienen que buscar esa información. Con eso terminamos nuestra intervención teórica en este taller de yoga holístico y yogasana, y vamos a la parte práctica en otra plataforma con los inscritos en ese taller. Hoy día yoga pasivo y el jueves vamos a hacer el yoga activo con danzas, con trabajos de respiración, trabajos mántricos, etcétera. Nos vemos más tarde también con la cápsula teórica del Tai Chi holístico, y hoy día nos toca en la parte práctica el Tai Chi pasivo, cámara lenta, con el calentamiento correspondiente, y los días jueves nos toca el Tai Chi activo con prácticas más marciales. Ahí como referencia trabajamos el Aikido, trabajamos el Bagua, trabajamos el Shingi, trabajamos el Tai Chi Chen, trabajamos el Taekyon y la capoeira y diferentes estilos con sus instrumentos básicos, modificados. Obviamente tenemos un método más pacífico que más tarde vamos a explicarlo. Así, cualquier contacto, Magani Mahasa en Facebook, en Instagram. Y nos vemos mañana también en la tarde con introducción al taller de sanación holística Chi Pran, y en la noche introducción teórica al taller de danza holística Yok Chi.